En el corazón de Uruguay hay un espacio donde los límites de 3 departamentos se encuentran. Cerro Chato, una localidad con una historia especial, no solo por ser el único centro poblado del país que pertenece a 3 departamentos diferentes, sino por haber sido el lugar donde votó por primera vez la mujer en América Latina. Corría 1927. El mundo aún no entendía del significado de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En muchos países el derecho a votar por parte de las mujeres seguía siendo un sueño lejano. Pero en este rincón del Uruguay, lejos de las grandes ciudades y centros de poder, se produjo un acontecimiento que cambiaría la historia. Aquí, en este preciso lugar, por primera vez en América Latina, las mujeres tuvieron voz y voto. ¿Cómo llegó este pequeño pueblo del interior profundo del Uruguay a convertirse en un símbolo de la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres? Es lo que les voy a contar a continuación. Cerro Chato está ubicado a 273 kilómetros de la capital del país, rodeado de una extensa superficie verde que da la sensación que está más apartado todavía. Es el hogar de poco más de 3.000 personas, y su origen, como tantos otros, radica en la importancia comercial del camino antiguo que unía diferentes zonas del país. Pero el aspecto geográfico y administrativo que hace único a nivel nacional este lugar es que el casco urbano se fue desarrollando en el punto exacto donde se unen los departamentos de Florida, 33 y Durazno. Situación que terminó siendo desencadenante del voto de la mujer, dado que en 1927 en este lugar se realizó un plebiscito donde los vecinos tenían que elegir a qué departamento querían que perteneciera el pueblo. Este monumento, ubicado en el punto de unión de los 3 departamentos, simboliza gráficamente esa particularidad. Este es el punto exacto en Cerro Chato donde se unen los 3 departamentos. Un lugar en el que uno puede estar en 3 departamentos diferentes en cuestión de segundos. Pasar por Florida, como estoy haciendo en este momento, siempre con el monumento que simboliza la unión de los departamentos en el centro. Luego pasar al departamento de Durazno para posteriormente volver al departamento de 33. Esto que cuento como una simpatía, bueno, es lo que en definitiva le da ese valor tan particular a Cerro Chato, donde, bueno, confluyen 3 departamentos, lo que terminó incluso generando en 1927 el voto por primera vez de la mujer, dado que justamente lo que los vecinos tenían que elegir era a qué departamento pertenecía todo el pueblo en ese momento. Bueno, eso nunca se llegó a un acuerdo y todavía Cerro Chato sigue perteneciendo a los 3 departamentos originales. Muchos se preguntarán cómo es la vida cotidiana en un lugar donde los barrios pertenecen a departamentos distintos. En realidad no hay mucha diferencia. Cada intendencia está representada por un municipio o una secretaría local. Los habitantes, como contribuyentes, simplemente hacen sus aportes donde corresponde. Donde sí puede apreciarse alguna diferencia es en las intervenciones públicas, ya que cada intendencia realiza el mantenimiento de calles o espacios públicos según lo entiende oportuno. Acá la gente dice soy de Cerro Chato, no soy de Cerro Chato 33, Durazno o Florida. Los límites departamentales están más que nada para pagar los tributos en un lugar o en otro, o votás en un lugar o en otro, pero en sí el pueblo se maneja como no hay una divisoria de decir esta gente es de este lado, esta gente es de este otro, no. Y eso llama la atención a la gente y cómo hacen, llegan y te preguntan cómo hacen acá, y tal. Es difícil de entender a veces, pero es un pueblo que si bien está delimitado por 3 departamentos, pero es uno solo. La historia de este lugar es muy rica, sumamente interesante. Estamos en tierras que fueron testigos de muchos acontecimientos importantes para el país. Pero lo que me trajo hasta aquí es uno de los hechos más significativos en materia de derechos e inclusión en toda la historia de Uruguay. Una jornada que se vivió en este lugar el 3 de julio de 1927,
en lo que en aquel entonces era la sede del Banco República. Hoy un museo que recuerda aquella jornada donde la mujer pudo votar por primera vez en América Latina. Esta casa durante mucho tiempo permaneció abandonada, apenas con un recordatorio en el frente de lo que había sucedido. Fue en el 2014 cuando la Intendencia de Durazno recoge la iniciativa de un grupo de vecinos y decide adquirirla y anexarla como patrimonio departamental. Esta casa fue rescatada y comprada en el año 2014 por la Intendencia de Durazno. El intendente Vidalín, después de un planteo de los vecinos, accedió y por suerte tuvo la buena disposición de comprarla, de adquirirla, o sea que los cerrochateños somos los dueños de la casa. Una vez que pasó a manos de la Intendencia, se llamó a licitación y se comenzó a restaurar el primer salón donde funciona un museo interactivo. El valor principal de este edificio es que fue la sede donde se realizó el plebiscito de 1927, donde los vecinos debían pronunciarse sobre a qué departamento querían pertenecer. Así se los había hecho saber el gobierno electo un año antes, encabezado por Luis Alberto de Herrera, quien resolvió que para otorgar la categoría de pueblo a Cerro Chato, como pedían los vecinos, primero debían elegir a qué departamento le correspondería la administración pública del lugar. Ahí entra en juego la participación de otros actores sociales para que las mujeres también fueran parte de esta decisión. En ese momento funcionaba el Consejo Nacional de Administración, que era presidido por Luis Alberto de Herrera, y lo que dice él que por un tema administrativo, organizacional, jurídico y demás, había que elegir a qué departamento iba a pertenecer Cerro Chato. Y después sería nombrado pueblo, ¿verdad? Nos encontramos que había otro personaje de aquella época, Carlos María Prando, que era ministro de Instrucción Pública, ministro de Educación y Cultura de nuestra época, que era integrante de la Agenda de Derechos del Vallismo en aquella época, que toma la idea de Herrera, del Consejo Nacional de Administración, le parece que está bien, pero él quiere hacer algo que saliera de su época, que saliera de lo que era la época del vallismo, ¿verdad? Entonces él lo que apunta y dice, no, en aquel momento en que solo el 5% de la población total de Uruguay podía votar, él dice que todos los que tengan más de 18 años puedan votar. Y también era muy amigo de Paulina Luisi, ¿verdad? Entonces ahí, en esas tres corrientes de pensamiento, tenemos lo que sería el formato futuro para lo que fue el plebiscito de 1927. Esa tal Paulina Luisi que menciona Fernando no era otra que la primera mujer que se había recibido como doctora en medicina en nuestro país, lo que demuestra que las mujeres del interior ya en aquel entonces estaban a la par de los hombres, no solo en las tareas del campo. Lo que a mí me gusta decir siempre es que este fue el hecho más inclusivo de la época, porque primero, la primera mujer que se anota para votar fue Rita Rivera, que era una afrodescendiente brasileña, tenía 90 años y era una fregona, era una persona muy humilde. Entonces ahí tenemos todo el espectro de la sociedad representada en una mujer. Por eso decimos que el hecho del plebiscito del 27 no es solo que vota por primera vez la mujer en Sudamérica, sino que es el hecho más inclusivo de la época. Lo que yo transmito a las personas que vienen acá con mucho gusto es fruto de la investigación de los historiadores de acá de Cerro Chato, Dwight Lago y Julio Gómez, ¿verdad? Que son los referentes que tenemos en lo que respecta a historia. Una de las preguntas recurrentes de los visitantes que llegan a este lugar es ¿quién fue la primera mujer que votó? ¿Cuál es su nombre? Y en realidad el honor se lo llevan dos mujeres, porque había dos mesas de votación. Por eso el dato histórico menciona que Martina Frost en la mesa A y Justa Sánchez en la mesa B fueron las dos primeras mujeres de América Latina en poder expresarse a través del voto. Todos estos datos hoy son parte del museo que se recorre interactivamente porque a través de dispositivos electrónicos se puede hacer un paseo virtual de 100 años en el tiempo. La verdad que ha sido espectacular el rescate de la casa, ¿no? De la vivencia de que te cuenten cómo sucedió todo, la gente que se empodera del lugar.
y trae cosas antiguas para que expongamos y las regalan para que tengan como que quede ahí como una reliquia, ¿no? Y lo bueno es que la gurizada del pueblo, te cuenta la historia a través porque todos hemos aprendido el cuentito, ¿no?, de lo que sucedió ese día. Entonces toda la gente se la ha aprendido y cada uno que viene se siente como dueño de su casa, es dueño de la casa porque somos dueños de ella y contamos lo que aquí sucedió con mucho orgullo. Hace 100 años en Cerro Chato, como ocurría en cualquier comunidad, había ciudadanos con diferentes intereses políticos o comerciales, totalmente legítimos. Luis Subirón, por ejemplo, era uno de los comerciantes más influyentes de la zona. La construcción de su casa, aún en pie y en uso comercial, dejan ver que él y su familia eran personas influyentes en la comunidad. Él fue uno de quienes participó militando para tratar de que Cerro Chato perteneciera exclusivamente al departamento de Durazno, que era la parte de Cerro Chato donde él tenía su comercio. Uno tiene que verlo como un hecho político con intereses económicos y de todos los tipos, ¿verdad? Por ejemplo, por decir los intereses políticos, el Partido Nacional no triunfaba en 33 por unos pocos votos. Imagínate que si Cerro Chato pasaba a ser del Partido Nacional, eso se podía revertir. Y esos eran los intereses de Herrera desde el Consejo Nacional de Administración, ¿verdad? Los intereses de Subirón, por ejemplo, eran comerciales, porque todas las cosas que él manejaba estaban en el departamento de Durazno. Su familia se afincó en Durazno en diferentes lugares y todo lo que era sus intereses comerciales estaban en Durazno. La realidad marca que por más relevante que fue aquella consulta popular a través del voto, el resultado nunca se pudo aplicar. La situación era bien clara. Por un lado estaba un comerciante que trató de usar su influencia social, que quería que el pueblo fuera de Durazno, y por otro lado los vecinos de 33, que eran la mayor cantidad de habitantes de la zona, que querían que su departamento siguiera siendo 33. Es muy curiosa la historia, Eduardo, porque tuvo mucho que ver para mí este visionario de la época, don Luis Subirón. Hay que definir un poco cuántos vivían en cada sitio, ¿verdad? En 33 vivían unas 700 personas, en Florida unas 400 y en Durazno solo 94. O sea, don Luis Subirón con sus 94 votos no tenía cómo ganar ese plebiscito. Ahora, ¿qué pasa? Como era un hombre muy visionario, se entera que la gente de Florida no estaba siendo muy apoyada por el gobierno municipal de aquella época. Entonces él hábilmente va a hablar con los de Florida, a esos 400 los invita, los trae para Durazno, ya se junta 500 con los 94 de Durazno, y había un poblado a cada 2 kilómetros, poblado La Victoria, que como él era el presidente de la Comisión Provincial de Durazno, le pide a la Corte Electoral para que sea incluido en el padrón electoral, y lo consigue. Entonces logra unir, mirá qué curioso, Durazno con sus 90 y poquito, 94, Florida con esos 400, más los del poblado de La Victoria. Entonces la gente de 33, que eran más igual y que podían triunfar en lo que fuera la decisión, hicieron algo que era muy de la gente del Partido Nacional de aquella época, que lo que apostaba era la pureza electoral y al derecho a elegir. Entonces una forma de protesta era abstenerse de votar. Fue lo que ellos hicieron, se abstuvieron de votar. Entonces termina ganando la elección Durazno, curiosamente, pero la Corte Electoral toma el resultado como no válido porque se obtiene el departamento que tenía mayor cantidad de habitantes. Así que es muy curioso y por eso seguimos viviendo en 3 departamentos. Hoy recorriendo las calles de Cerro Chato podemos encontrar algunas referencias culturales y artísticas sobre el primer voto de la mujer. En este caso, graficando que la inclusión fue total, ya que aquel día en Cerro Chato votaron las uruguayas, las extranjeras y las afrodescendientes. Acá se ve representada 3 mujeres que representan la primera vez que vota la mujer en Sudamérica. Esto es obra de un artista local, don Dinarte Bordón. Tiene algo muy interesante la simbología de este monumento. Bueno, acá está representada la urna y hay una mujer afrodescendiente negra que un poco quiere significar a Rita Rivera, la primera mujer que se anota para votar, que era brasileña, tenía 90 años, era una fregona, y en eso está representada todo lo que es el mayor símbolo de inclusión de la época. Tiene algo muy interesante, ustedes ven la panza
de la simbología representa la panza que está embarazada. Esto está un poco significando algo nuevo, algo que viene a nacer, que es cuando por primera vez vota la mujer en Sudamérica, aquí en este lugar, en Cerro Chato. La historia de Cerro Chato está ligada a los medios de transporte. Primero fueron las diligencias, lo que motivó la existencia de algunas postas que abastecían a los viajeros. Y luego llegó el turno del tren. Ahí surge un alojamiento que hasta el día de hoy permanece abierto. Otro mojón histórico en Cerro Chato, el Hotel Laín. Más de un siglo brindando alojamiento a quienes llegan a Cerro Chato. Su permanencia ininterrumpida, con el mismo nombre, lo convierten en uno de los hoteles más antiguos de Uruguay. La verdad es un orgullo estar al frente de este hotel, que desde los 2 años más o menos estoy viviendo acá, ¿no? Mis padres lo compraron en el año 85. Es un hotel que es de 1908 y bueno, llegó junto con el ferrocarril a Cerro Chato. Hoy te mostraba que estamos frente a la estación y bueno, fue hecho para viajeros, para gente que andaba de paso y hasta el día de hoy sigue funcionando así, pero en los últimos años, más después de la pandemia, ha ido incrementándose el turismo. Pensamos que venimos en esa buena línea y bueno, y el hotel forma parte también de ese patrimonio de Cerro Chato, ¿no? Entonces con mucho orgullo digo, lo venimos tratando de mejorar constantemente, de invertirle en lo que los clientes también nos van exigiendo, ¿no? Porque a medida que van pasando los tiempos, la tecnología, hay que ir cambiando, mejorando, renovando. Y bueno, este hotel sí sabrá de renovación, que hace 117 años que está ininterrumpido acá, ¿no? Las primeras páginas de historia la escribieron los pioneros en cada rubro. El dueño de este hotel lo fue, porque había que imaginar un hotel en Cerro Chato a principios del siglo XX. Sí, la verdad que fue un visionario, un emprendedor de aquella época, que bueno, por lo que nos cuenta en una historia de un diario escolar, de un historiador de acá de Cerro Chato, se dice que era hijo de un violinista inglés que amenizaba bailes y fiestas acá en la zona de Cerro Chato. En el año 2007 nos visitó una hija de Joaquín Ricardo Laín, que fue el fundador de acá del hotel, y se llegó a emocionar a las lágrimas de cuando vio el aljibe, que ella lo recordaba de su infancia y también de que le habíamos mantenido el mismo nombre. Entonces cuando vio todo eso se emocionó mucho y a nosotros también nos reconforta, digo, saber que ellos también se sienten parte de esto porque fueron los creadores, ¿verdad?, de este hotel. Hoy la historia es un atractivo para llegar a este lugar, pero no es lo único. Hay un espacio de naturaleza que desde hace mucho tiempo es otro motivo para disfrutar esta parte del Uruguay, sobre todo en los meses de calor. A tan solo 2 kilómetros de distancia encontramos el Parque Salto de Agua, un lugar que mezcla el curso natural de agua que brota y corre entre las piedras y algunas piscinas construidas para disfrute de quienes han llegado a lo largo de la historia hasta este punto. Muchos de los vecinos es el lugar que tienen para venir a veranear, también vecinos de la zona. Es un lugar que está un poco al medio del país y que hasta ahora parecía poco conocido, pero estos últimos 5 años más o menos ha sido un boom gracias a toda la publicidad y el trabajo de mucha gente que trabaja acá previo a la temporada, durante la temporada. Es un lugar que nos llena de orgullos a todos los cerrochateños que hablamos de él, orgullosos, felices y siempre invitando a que nos visiten y que puedan ser partícipes de esto que es gratuito. Es una maravilla de la naturaleza y bueno, que siempre tiene mucho cariño y nos identificamos con este lugar, ¿verdad? Este espacio natural es un sitio de referencia desde siempre. Las fotos que tomó el vecino de Cerro Chato, Daniel Sala, el siglo pasado, demuestran que el lugar era conocido y visitado mucho antes que existieran las piscinas o las cabañas que hoy forman parte del parque.
El espacio tiene 2 piscinas que son públicas, abiertas las 24 horas del día, acceso totalmente gratuito. Y lo que sí tienen la particularidad, hace muy poquito, 2 años más o menos, fue intervenida una de ellas para poder tener acceso inclusivo. Pueden venir gente con silla de ruedas, niños, distintas dificultades motrices, pueden acceder a ella porque está pensada para eso. Después tenemos otra piscina que también está abierta para el disfrute de todos, y todos los años estamos haciéndole trabajos de intervenciones, cambios de bombas, de filtros y demás, para que la puedan ver en óptimas condiciones como está. Además de eso, el parque cuenta con un servicio de camping, donde pueden venir a acampar a un precio muy bajo, 250 pesos la parcela. No se cobra por persona. Esto en temporada alta. En temporada baja ni siquiera cobramos. El camping cuenta con duchas, con baños, parrilleros al aire libre y demás. Además tenemos cabañas de alojamiento también, que pueden reservar a través de nuestras páginas del municipio. Contamos con un parador que en temporada este parador brinda comida, servicio de cena y cosas esenciales básicas. Así que bueno, creo que es un lugar que está cerquita del pueblo, que es solo un par de minutos y que es un paraíso. Otro aspecto interesante que encontramos en Cerro Chato son algunas expresiones artísticas de autores destacados, como un mural de Daymán Antunes, discípulo de Torres García, o este mural de Venecita de Edwin Studer, también integrante del taller Torres García, o esta obra de Edmundo Prati, entre otras, generando así también un circuito cultural que se puede recorrer a modo de paseo. Hace casi un siglo, en este rincón del Uruguay, se dio un paso que dejó una huella para siempre. Cerro Chato fue testigo del primer voto de la mujer en América Latina, marcando un antes y un después de la lucha por la igualdad. Cerro Chato y los 3 departamentos a los que pertenece. El pueblo donde cada paso que damos nos recuerda que los grandes cambios pueden nacer en los lugares más inesperados, porque aquí la voz de la mujer resonó por primera vez en las urnas y nunca más dejó de hacerlo.